Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Comienza Agenda Joven. En el último tiempo se han producido hechos de violencia en los cuales han participado jóvenes. El 11 de septiembre, 83 detenidos de los 255 eran menores de edad. Jóvenes, eso eran más jóvenes que los que vamos a hablar ahora. Y de alguna forma cuando se han congregado, se ha caracterizado, prejuiciosamente tal vez, que la juventud está demasiado violenta. A veces se produce eso en las celebraciones de un partido, porque el equipo ganó, porque el equipo perdió, y también se ve en algunas oportunidades a la salida de pub, discoteca. ¿Será tan así? ¿Será un estigma? ¿Qué estará pasando? Bueno, comenzamos a analizarlo de inmediato con nuestros panelistas. Por el lado de allá se encuentra don Nicolás del Valle. ¿Qué tal, Pablo? Gracias nuevamente por la invitación. Del Centro de Análisis e Investigación Política, el CAIP. Del Partido Comunista por allá, don Julio Sarmiento. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Idea País se hace presente a través de Diego Chalper. Sí, pues, volviendo ya al 18. Exactamente. ¿Cómo lo pasó? Bien, pues. ¿Se portó bien? Lo intenté al menos. ¿Cuándo se nos casa usted? Me caso a principios de año 2013, 5 de enero. Estamos a tiempo todavía para irnos cuidando. Estamos. Con mucho esfuerzo. Y estamos también con Pablo Ortúzar del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Mucho gusto, como siempre. Oye, ¿es la juventud del siglo XXI, de la presente chilena, más violenta? ¿Se ha puesto más violenta? Porque en las calles a veces vemos hechos de violencia. Lo vemos también, no solamente ahí, también ha salido un discoteca, como lo decía, a veces porque un equipo ganó, porque el equipo perdió. Entonces la duda es, ¿cómo lo ven ustedes? Que son más jóvenes que uno. Mira, interesante la pregunta, ¿sabéis por qué? Por un lado, porque parece ser que toda la agenda, en general, es una agenda antiviolencia, ¿ya? En contra del bullying, ¿ya? En contra de la violencia intrafamiliar, en contra de la violencia en las calles, ¿cierto? En contra de la violencia contra las mujeres en particular, en la violencia con el pueblo mapuche. Entonces es un gran problema. Ahora, me parece que hay que hacer ciertas distinciones, porque hay algunos casos que son totalmente distintos que otros, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las movilizaciones públicas, de cualquier tipo, sean estudiantil, en el caso del 11 de septiembre de la semana pasada, ahí uno ve un enfrentamiento distinto, porque ya no es solamente entre privados, digamos, entre personas, sino que tiene que ver con la policía, por ejemplo. Me parece que hay que detenerse en la violencia, porque de cierta manera hay mucho del discurso antiviolencia que es profundamente violento también. Entonces está bien, y creo que en la mesa vamos a concordar, todos tenemos que estar en contra de la violencia, ¿sí? Pero también implica que hay que tener mucho ojo con cierto discurso antiviolencia que ¿Cómo cuál? Dame un ejemplo concreto. Bueno, yo pienso en el sentido común, no en la autoridad, pienso en el sentido común que sostienen, por ejemplo, oye, pero tanto que hablan de los derechos humanos y no piensan en el de los derechos humanos de los carabineros que son apiedrados, por ejemplo. Y ahí uno se empieza a dar cuenta que... ¿Y eso qué tiene de malo? Primero, para que sepan también los televidentes, los derechos humanos son violados por el Estado, ¿ya? Si no, si es viceversa... Bueno, ahí entramos en otro proceso distinto donde hay un delito, por ejemplo, y otro tipo de cosas, ¿ya? Primero. Lo segundo también que es importante es que muchas veces se utiliza ese argumento para justificar la violencia de parte del Estado para con los ciudadanos, por ejemplo. Me parece que, por cierto, que hay que mantener ciertas cuestiones controladas y que no se puede permitir y legitimar la violencia desperdigada en el ámbito público. Pero es importante establecer estas distinciones para poder abordar bien el problema de la violencia, porque no todo discurso antiviolento per se es bueno, si tú quieres, ¿ya? Sí, yo creo que hay que hacer varias distinciones. Yo creo que lo primero es que en todo Estado de Derecho el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y eso es re importante. Porque en el fondo, si no, podríamos tener policías como privadas. Ahí tú podrías tener un cuerpo de carabineros privado, el cual yo llamo y contrato que le haga una funa a alguno en concreto y así funcionaríamos. Y eso es el medio oeste, que espero que ninguno de los del panel tenga ganas de volver allá. Ahora, en ese monopolio de la fuerza por parte del Estado, que opera a través de las fuerzas del orden en particular, la gran pregunta es ¿cuándo el Estado tiene el legítimo potestad para poder ejercer ese monopolio de la fuerza en aras de garantizar la paz social y el bien común y el orden público? Esa es la gran pregunta. Entonces, si una persona en un Estado de Derecho se pone fuera del orden público, ya sea porque eventualmente se toma un colegio o porque eventualmente marcha por un lugar no autorizado, la pregunta es, ¿tiene el Estado, en aras de garantizar la convivencia pacífica y pensando en un grupo humano que se ha apartado del Estado de Derecho, de poder ejercer ese poder,
coactivo de la fuerza para restablecer el orden? Y esa es la gran pregunta. Entonces, yo creo que la pregunta tiene que ver con si justificamos o no la violencia, Pablo, como un medio de expresión legítima dentro de una sociedad democrática regulada por el derecho. Y yo creo que la pregunta se puede contar de tres maneras. No, yo no la justifico, nunca. Otros dirán sí, que uno los ve, digamos, con capucha. Y algunos dicen a veces, ¿te fijas? Cuando dicen los dirigentes, algunos dirigentes que dicen, mira, la violencia sistémica justifica que nosotros a veces ejerzamos la violencia, a veces nomás. Chuta, tú dices, entonces, efectivamente, nuevamente hay ciertos sectores de nuestra sociedad que creen que la violencia es un mecanismo de acción legítimo para transmitir ciertos puntos de vista. Entonces, la pregunta acerca de si la juventud no está más violenta, yo personalmente creo que eso de comparar si está más o menos violenta a mí me da poco sentido. Lo que sí me parece preocupante es que personas que tienen un liderazgo influyente en la sociedad estén planteando de nuevo que es viable políticamente, socialmente, ejercer la violencia como un mecanismo de acción pública, de ejercicio de derecho. Y eso a mí me parece que es antijurídico, antidemocrático y francamente propio de estados totalitarios. Efectivamente, el Estado tiene el monopolio de la violencia en una sociedad de derecho. El punto es que cuando uno considera que una sociedad tiene toda la legitimidad para considerarla una sociedad de derecho, y si el que se considere de alguna manera una sociedad como sociedad de derecho le da poder a los aparatos del Estado para ejercer la violencia sin medida y sin contención. Y ahí es donde está el problema en Chile. Primero, tenemos una institucionalidad que no tiene la legitimidad para poder ejercer violencia de ningún tipo o para atribuirse el monopolio de la violencia en ningún nivel. Una institucionalidad que surgió de un evento profundamente violento y que a todas luces tampoco da condiciones de representatividad ni condiciones de participación para que pueda uno plantearle a la gente, oigan, reconozcan esto porque esto los representa, porque esto les permite dar solución a sus problemas, porque esto canaliza sus inquietudes. Eso en Chile no pasa. Por lo tanto, esa deslegitimidad que se ve también en todas las encuestas produce que sea cuestionable la capacidad que tenga el Estado de Derecho para considerarse como tal y por tanto sea descartable o absolutamente condenable cualquier instancia de rebelión respecto de esto, que es distinto, ojo, a que uno la justifique. Nosotros no justificamos la violencia y creo que la violencia políticamente ejercida hoy día en el contexto actual chileno está equivocada, pero no justificamos tampoco que la respuesta a eso sea con más violencia y sea con represión. Y ese es el problema fundamental que existe hoy día en Chile, que existe primero una violencia sistémica, estructural, de la cual no se hacen cargo en ningún aparato del Estado y ninguno de los poderes políticos hegemónicos en este país, y segundo, la forma de abordar la violencia que se da por el contexto de desigualdad, de exclusión social, de poca representatividad y poca legitimidad del sistema político, es abordada con otros instrumentos mucho más represivos que producen un nivel de conflictividad social, que es lo que nosotros queremos eludir, combatiendo este discurso de criminalización y de este discurso de ataque a la violencia con restricción, con represión y con más violencia. Pablo. A mí me parece que, primero, esto de que somos una sociedad más violenta que antes o menos, es bien difícil decirlo. Hoy día la violencia es mucho más denunciada y es mucho más evidente, como bien tú decías, en la mayoría de los ámbitos. La mayoría de estas violencias siempre estuvieron ahí. Cuando se habla de la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, etcétera, son cosas que siempre estuvieron ahí, pero que hoy día es mucho más difícil ejercer sin que esto se vea expuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que somos una sociedad que potencialmente puede ser menos violenta que antes, a pesar de lo que muchos creen. Después, en términos ya entrando al debate sobre el Estado, es bien divertido que se diga que en el fondo nuestra institucionalidad no permite legitimar la violencia en el marco de la ley que ejercen los carabineros para evitar mayores violencias, especialmente cuando las dos instituciones más legítimas de Chile hoy día, según todas las encuestas, son Carabineros y la Fuerza Armada, que son justamente las instituciones que tienen a su mano el resguardo de este monopolio de la violencia. Por último, por último, yo creo que en el fondo aquí lo que haría falta y justamente el marco constitucional el que permite exigirlo es justamente por igualdad ante la ley y por ejercicio de los derechos evitar que lo que está normal, evitar que la ley sea traspasada en el momento de ejercer la represión de montar operativos represivos contra grupos que están alterando el orden público.
Y eso es muy importante, porque hay casos donde, por ejemplo, en el caso mapuche, efectivamente uno puede ver que hay casos de abuso policial, pero también hay casos de violencia extrema por parte de grupos armados en la Araucanía, digamos, que no son los mapuches, en términos de que no es que todos los mapuches aprueben una cosa como esa. Entonces, yo no creo, y el marco normativo efectivamente resguarda los derechos, otra cosa es hacerlo cumplir, y yo creo que en eso estamos. La violencia que se ve en las manifestaciones y demás es mínima comparada a la que se ve en los países europeos que normalmente se toman como ejemplo. O sea, el caso de la represión en Inglaterra o en los países, en Holanda, digamos, en Francia, cuando uno ve la represión de los motines y de las turbas, es mucho más violenta que en Chile y normalmente es a palo limpio. Es lo que se puede ver en cualquier video. A mí me llama la atención una cosa. ¿Por qué, y tú lo decías, entra otro tipo de proceso? ¿Por qué cuando se dice quién ve los derechos humanos de los carabineros? Sí. Porque finalmente, independiente de que se cometa un delito, también hay un derecho humano vulnerado. Por ejemplo, carabinero muerto el 11 de septiembre también tiene sus derechos humanos. ¿O el día que se pone el uniforme los deja de lado? No. A ver, la distinción de que el Estado... Sí. No, pero y eso hoy día es una cosa muy discutida en el ámbito del derecho, porque hay una horizontalización de los derechos constitucionales que justamente ha entrado en conflicto con el derecho civil, y en este caso sería con el derecho penal, que es algo que efectivamente está en discusión. Sí, mira, yo estoy de acuerdo. El tema de los derechos humanos tiene pretensiones, yo siempre digo acá en este panel, pretensiones de universalidad, es decir, para todos los chilenos, ¿ya? Independientemente de tu orientación sexual, tu color de piel, tu clase social, da lo mismo, ¿me entendí? Es para todos. Si eres carabinero o no, eso no está puesto en discusión, ¿ya? Ahora, el punto es que en este caso particular, por ejemplo, del carabinero muerto, que es reprochable, ¿me entendí? Lo encuentro terrible, horroroso, ¿ya? Y podemos estar todos de acuerdo con eso. Sin embargo, no por eso nosotros podemos justificar, y aquí en ese sentido yo estoy aquí con toda la gente de la mesa en el fondo, es que no podemos justificar la violencia a ninguno de los dos lados. No podemos decir, mira, para resguardar el orden público, justifico una violencia, comillas, desmedida. Todo el problema que está acá detrás es el concepto de abuso, ¿ya? Y tú lo ves, por ejemplo, hace, tres semanas atrás, imágenes de carabineros, por ejemplo, entrando a la Universidad Alberto Hurtado, luego imágenes de un joven lanzado por el puente de Estación Los Héroes del metro, se quebró las dos piernas. Ojo, yo creo que hay que mantener el orden, me parece bien, ¿me entendí? Pero cuando se pasa a llevar, cuando hay un abuso, y eso es interesante ese problema, cuando hay una violencia, comillas, desmedida, no solamente ejercicio de la fuerza, porque la fuerza es violencia disciplinada, pero cuando la violencia aparece, es decir, no la fuerza disciplinada, ahí vemos, yo creo que hay un problema. Entonces yo creo que no podemos argumentar ni por un lado ni justificar por un lado. Pero lo interesante en esos casos es que se da un abuso justamente porque hay una ley y reglamento que implican ciertos procedimientos que se deben cumplir, y cuando se dan, en el fondo, ahí se están violando esos reglamentos. Entonces, yo creo que en Chile no es que haya un problema de institucionalidad, sino justamente un problema de hacer efectiva estos casos. Ahora, no se han vuelto a dar abusos brutales, como los que se dieron en el pasado, en la matanza del Seguro Obrero, en la matanza de Ranquil, o en el caso de Puerto Montt, que fue brutal, digamos, y que el día, digamos, estamos muy lejos. Es lo penca de acá. Aquí hay una retórica que se ha ido instalando en el espacio público que a mí me parece un poquito discutible, que esta retórica de que la institucionalidad es ilegítima por el origen en que ésta se gesta, y por lo tanto eso me legitima a mí para rebelarme ante la autoridad legítima y por lo tanto ejercer la violencia, que es una mezcla entre pensamiento cristiano clásico con el derecho de rebelión, con una lógica bastante antisistémica marxista al mismo tiempo, una cosa bien sui generis. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que si la Constitución es ilegítima por su origen, a mí me parece bastante discutible, porque efectivamente le puede gustar o no, podemos discutir si los padrones electorales eran efectivamente o no, pero la Constitución del 80, que por lo demás tiene una firma nueva del presidente del año 2005, tú sabrás, que fue modificada el año 2005, la verdad es que al menos desde el punto de vista de su origen, ni un constitucionalista serio, ni uno, te dice que efectivamente hay una legitimidad de origen. Es una cuestión bien retóricamente atractiva, criticarlo y todo, pero francamente a mí me parece bien discutible. Y si ya entramos al contenido, Julio, a ti puede parecerte que el derecho a la educación no está bien resguardado, todo lo que tú quieras, pero la Carta Fundamental chilena en lo que respecta al resguardo de sus derechos es, yo me atrevería a decir, una de las mejores, por lo menos de Latinoamérica y del mundo, ¿ah? Porque el artículo 19 de la Constitución resguarda todos los derechos que cualquier Carta Fundamental podría resguardar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Que esta retórica de siempre tirarse contra la institucionalidad como un buen pretexto para generar un discurso lírico de insatisfacción, y de esa manera justificar cosas que en un statu quo normal no podrían ser justificadas, a mí me parece muy peligroso, porque tú siempre puedes estimar
que la institucionalidad es insuficiente. Ahora, distinto es, y ahí podríamos coincidir en algunas cosas, en que el sistema electoral sea poco representativo y obligue, ¿no es cierto?, a que ciertas expresiones de la sociedad tengan que hacerse por fuera. Bueno, corrijámoslo. Distinto es que la realidad actual de Chile presenta un diagnóstico difícil desde el punto de vista de muchos temas que generan algún nivel de insatisfacción tal que podría eventualmente justificar algún nivel de efervescencia social, pero de ahí a decir que la institucionalidad es ilegítima y por ende yo tengo un derecho a rebelión para usar la violencia, o sea, yo creo que francamente son discursos que yo creía, y te lo digo así derechamente, abandonados en nuestro país, y que yo esperaría que no vuelvan a instalarse en el espacio público, porque eso sabemos dónde empieza, pero no sabemos muy bien dónde termina. Lamentablemente tu anhelo está muy alejado del deseo fundamental de la sociedad. Yo creo que es algo que usted trata de yo creo que también disculpa Julio, pero también yo creo que no es una cuestión muy sostenida. Así, yo creo que en ese sentido es un poco certero tu diagnóstico. No creo que esté muy masificado que la mayoría de la gente quiera actuar violentamente para subvertir el orden, ¿me entendí? No, de hecho tú veías, pero tú, por ejemplo, tú veías a la gente que representa Julio, el Partido Comunista, que quiere participar de los canales institucionales, por un lado. Sí, pero una cuestión de discurso y otra cuestión también en pragmática. Si uno hace análisis político se da cuenta que están participando de los canales institucionales establecidos, que por ejemplo cuando llaman a funar las elecciones, aquí toman distancia. Entonces al final tampoco caricaturicemos la postura del otro. Me parece que estamos diagnosticando una realidad chilena, por un lado. Lo otro, en contra de la institucionalidad. Ojo, está bien, hay muchas voces disonantes, por un lado, ciudadanos que dicen, no me gusta la institución, estoy en contra de la institución, pero por otro lado, a mí me preocupan las voces de la autoridad, que ponen en cuestión, por un lado, los fallos de la Corte Suprema, que ponen en cuestión las voces del Ministerio Público, por ejemplo, que es un órgano autónomo. Entonces, a mí me parece que ahí uno ve a la autoridad contra la República, ¿me entendís? Contra la división de los poderes, contra la institucionalidad. Entonces, al final, el discurso, digamos, en contra de la institucionalidad, a mí está bien, hay voces que están en la calle con capuchas, si tú querés, pero es la minoría. Pero a mí lo que me preocupa son las autoridades que tienen liderazgo público, que encabezan, si tú quieres, la nación o el país. Pero dime y eso cosa, es preocupante. ¿Cómo yo? A ver, y eso sí puede justificar la violencia. Sí, no estoy justificando nadie está justificando la violencia, pero la otra vez tomaron detenido a un muchacho y le preguntan, ¿por qué? Y él dice, mira, creo que quemado un auto y todo. Si no hacemos esto, la autoridad no nos pesca. Sí, pero ese es un discurso absolutamente infantil. Obviamente, además que, ¿cómo quieren que los pesquen? Si en el fondo, a través de actos criminales, como asesinar a un carabinero, o a través de actos delictivos, como incendiar autos, obviamente los vamos a pescar. Pero lo que vamos a hacer, además, es pescarlos y meterlos presos, porque esos son delitos y crímenes. Y está bien que terminen esas personas tras la reja, donde corresponde. Vamos a una pausa y a la vuelta voy contigo, Julio. ¿Ya? Pequeña pausita, de acá volvemos en Agenda Juvenil. De vuelta en Agenda Joven, escrutando, entendiendo los orígenes de la violencia que podríamos decir que se podría, al menos en este análisis, erradicar en la juventud, una sociedad que se ha puesto cada vez más violenta, en donde a veces saquemos un poquito la violencia de la que estábamos hablando antes en el bloque, porque tú, que se resuelve a combos, cualquier conflicto en donde una mala maniobra en el auto uno con el otro también se resuelve de forma violenta. ¿Hay alguna circunstancia que tú ves, Julio, en que ha sido necesaria la violencia por parte de los jóvenes, por ejemplo, en este proceso de las marchas estudiantiles de estos últimos años, 2 años? A nosotros no se nos puede achacar el llamado a la violencia o la generación de la violencia en las marchas. Nosotros hemos siempre caracterizado las movilizaciones con un contexto de amplitud, de adhesión ciudadana, sí, obviamente con la institucionalidad que tenemos, una movilización que necesita permiso para poder manifestarse, una cosa que no existe en ninguna otra parte del mundo, que viene de la época de Pinochet, siempre va a tener algún nivel de confrontación, y confrontacional la institucionalidad en sus márgenes, llamar a la desobediencia civil, son herramientas que tiene en el fondo la movilización social para poder establecerse como una herramienta. Pero acá hay cosas que no se deben confundir. Yo me alegro que Diego y Pablo un poco
legitimen la Constitución, porque eso quita la máscara un poco de que existe todavía un dejo de pinochetismo en los sectores más conservadores, que no tiene que ver con la caricatura del viejo ni nada de esas cosas, sino que tiene que ver con su legado institucional, su legado político y su legado económico, que está consagrado en esa Constitución, que a todas luces es ilegítima desde el contexto de haberse establecido una dictadura que se impuso por la fuerza, hasta un plebiscito que fue trucho, por lo que dicen los propios actores que trabajaron en ello, hasta después una legitimación por parte de gobiernos de la concertación, amarrados inicialmente políticamente, pero después económicamente con el mismo modelo. Eso no tiene absolutamente ninguna representatividad social y eso no puede establecerse como paradigma de el orden público, paradigma del Estado de Derecho, porque no es sostenible en ningún otro país del mundo. O sea, es una vergüenza para Chile que nosotros tengamos esa Constitución y yo creo absolutamente que hay que cambiarla y hay que pelear contra ella y con todo su aparato político de legitimación que tiene que ver con el sistema electoral, con el sistema económico, ¿En qué etcétera. momento va a quedar validada la Constitución? Porque todo el rato... No, pero por una constituyente, pero... Oye, pero aquí hay un juego de argumentos que es bien falaz, porque pero no la firmó, la Constitución, no la validaron uno después. no la redactó Pinochet, no la redactó Manuel Contreras, fue redactada por una comisión en la cual participan varios demócratas cristianos, hasta que se retiran en el momento en que ven que el proceso va a ser, que en el fondo el poder no va a volver a los civiles una vez que la Constitución esté terminada. Y la Constitución lo que resguarda son las libertades básicas y fundamentales, que toda constitución democrática liberal actual, no, y a mí no me queda claro si tú la has leído en realidad, porque siempre que te pregunto, pero ¿cuáles son los problemas con la constitución? Nunca he logrado dar cuenta de uno. Te hice hasta el monito el otro día, y sí la he leído, ahora no soy jurista y no me voy a meter a discutir la cuestión en lo técnico. Debería leerla con un poco más de atención. Yo no sé qué derechos que resguarda la constitución te molestan. Yo los que veo ahí son los que resguardan todas las constituciones liberales y democráticas del mundo, y fue la propia constitución la que permitió una salida ordenada del régimen de la dictadura militar. Como si fuera una cuestión ahistórica. Cosa que el Partido Comunista se negó, y el Partido Comunista armó una milicia paramilitar llamada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organizada en la misma época en que Guillermo Tellier era el encargado militar del Partido Comunista, se negó a ir a las elecciones. Entonces, miren, el Partido Comunista en Chile tomó la misma posición que el Partido Comunista en Chile tomó frente a la Constitución y frente al plebiscito la misma posición que tomó la CNI, que fue, y los sectores militaristas pinochetistas duros, que fue no apoyar la Constitución y no apoyar el plebiscito. Y yo no estoy mintiendo, revisen la historia, Manuel Contreras estaba totalmente en contra de la Constitución y estaba totalmente en contra del plebiscito. Y fueron estos mismos sectores los que le ofrecieron a Pinochet, cuando pierde el plebiscito, retomar el poder por la vía. Ahí se nota cuál es el extremo militarista y vemos dónde está el Partido Comunista también. Convidemos para el lado de acá, un verano para cada uno. No, va a ser muy breve, yo creo que francamente la discusión histórica es muy interesante, pero a mí me interesa entrar a otro punto. Yo creo que efectivamente sostener que aquellas personas que defienden la Constitución, Alejandro Silva Bascuñán, Francisco Cumplido, son pinochetistas, o sea, yo creo que a don Alejandro se le podría caer el pelo, porque la verdad es que él era presidente del Colegio de Abogados y reclamaba permanentemente contra el régimen militar. Entonces, yo creo que es un discurso que se cae por su propio peso. La verdad es que la Constitución fue modificada en el año 2005, se incorporaron reformas en el año 89. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Que es que hay ciertos sectores que siempre ven en la estructura un problema que busca de alguna otra manera suplir las faltas de capacidad en las conciencias con la reforma de la estructura. Y esto lo decía el padre Hurtado hasta el cansancio, ¿te fijas? Entonces ellos ven en la Constitución como el principio de todos los males, porque creen que la estructura es capaz de sobreponerse a la calidad de las personas. Y por eso viene el tema de la Asamblea Constituyente, que me parece muy peligroso. Las asambleas constituyentes son propias, Pablo, de estados que están en una absoluta anarquía, que me parece que cualquier ciudadano de pie que circula por Chile hay cosas que corregir, el modelo económico efectivamente tiene problemas, pero un poquito. ¿De dónde sacaste eso? Pero déjame terminar. Déjalo que te Yo no veo uno de los ejes del proyecto chavista en Latinoamérica. Claro, entonces déjame una cosa, el tema de la Asamblea Constituyente como un espacio en el cual un ciudadano a pie se expresa, se da en situaciones de total crisis, que a mí me parece que Chile hay correcciones que hacer en el modelo, yo no tengo ninguna duda en decirlo, pero que está en una crisis de ese nivel a mí me parece francamente delirante, que es como ciertos señores que plantean el derrumbe del modelo, que también me parece delirante. Entonces, yo cuando escucho a Julio decir que en todos los países del mundo no hay que pedir permiso para manifestarse, yo no sé dónde ver eso. Porque yo no me imagino en el caso de un país como Alemania, pienso, en donde un grupo de personas se toman una calle y nadie le pide permiso a nadie. Yo no lo imagino, no lo he revisado, lo voy a revisar para el próximo programa, pero me parece francamente absurdo. Y lo segundo, llamar a la desobediencia civil como un mecanismo de acción legítima, y además que lo estima representativo, a mí me parece bastante difícil, porque el llamar a la desobediencia civil, lo que está queriendo decir Julio, que hay ciertos casos en los cuales yo puedo ponerme por sobre la ley.
¿Te fijas? Y yo desobedezco a las normas que tenemos todos los ciudadanos en común porque yo estimo que mis posturas están por sobre la institucionalidad. Hasta que me atacan a mí, Hasta como que- Camila Vallejo Entonces- llamando a los carabineros cuando se toman la sede del Partido Comunista, luego de que ella misma salió Claro, a tomar la entonces, sede de la UDI. yo francamente, y cierro con esto, y si queréis no más. Mi primer gran punto es que aquí la violencia jamás puede ser un medio de acción legítima, nadie puede sostener que está por sobre el Estado de Derecho. Pero el Y lo Estado segundo- sí, el y lo Estado se- sí, ¿cierto? Y sin pero límite. sí, eso, así funciona la Constitución Y sin límite, occidental. ¿está de acuerdo con eso? Espérate un poquito. Quiero dejar en acta, Sí. quiero dejar en acta, solamente Sí. quiero dejar en acta que, digo muy breve, que una cosa es la institucionalidad constitucional, que yo creo que no presenta mayor dificultad, y otra cosa es el modelo económico de desarrollo, que yo creo que efectivamente presenta varias dificultades. Pero el Partido Comunista los indica en la Constitución, cosa que me parece un error. Voy a ir con el Nico y después voy a ir a pausa y volvemos con yo- Julio. Dos cosas. La Constitución por un lado y por otro lado el tema de las imágenes que se muestran con protesta estudiantil y la violencia. Lo primero sobre la Constitución. Es importante que la gente entienda en la casa que en la Constitución también se juega el tema de la libertad política. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres ser libre, ponte tus propias reglas. En el caso del país, si quieres ser libre, bueno, tienen que forjar sus propias reglas. Es el principio, por ejemplo, de un parlamento, que se forja sus propias reglas y no viene la ley de derecho divino, ni viene de una dictadura impuesta, ni ninguna cosa. Ya vamos a estar de acuerdo con eso, yo creo, me parece a mí. Ahora, no es la raíz de todos los males. Yo no creo que eso es lo que voy a sostener, pero sí es la raíz para pensar la libertad política de otro modo en un Chile para el futuro. ¿Ya? ¿Qué libertad? ¿Qué libertad Espérate, yo no no- está consagrada en la Constitución? no. Ustedes no han podido responder eso en ningún momento. Pablo, sí, yo insisto, lo que yo estoy tratando de decir, la Constitución ha funcionado, viejo, y yo no te estoy diciendo que no, pero me parece que es un buen chance para tratar de pensar un futuro, de formular y una asamblea constituyente no es Chávez necesariamente, y yo tampoco estoy pensando... El caso latinoamericano en el contexto actual, sí. Exacto, Es pero una hay caricatura, otros modos de no, pensar, no seas ridículo. pero hay otras Hombre, maneras de ¿verdad? pensarlo, por ejemplo con órganos consultivos, etcétera, millones de maneras. Lo otro, el tema de la violencia... ¿Pero por qué? La pregunta es por qué. Si hacer una con constitución no es un plebiscito, juego, no, no es sí, un juego. estoy de acuerdo y creo que tienen que estar los Porque tiene técnicos y ser juristas ahí representativa, porque metidos. tiene que ser constituida en un entorno de Lo diálogo segundo, nacional y social, en democracia, porque tiene que resguardar derechos de alguna manera. Pausa no pueda y comprar, volvemos a Todavía no, Agenda todavía Joven. no hay podido obligatorio. explicarme qué derechos no recuerda. Y yo no sé si la he leído, sinceramente. En medio del fuego cruzado estuvimos en comerciales. Oye, Oye, déjame decirte algo que me quedó en el tintero ¿Sí? de la vez pasada. Lo penca de este discurso que un poco defienden acá más Diego y Pablo, tiene que ver con que no hay un correlato para respaldar que se legisle, por ejemplo, en torno a la violencia para lo desmedido que es la violencia que se ejerce desde el aparato del Estado. O sea, en Chile no tenemos, y esto es una cosa que lo dice Amnistía Internacional, no lo digo yo, no tenemos ley contra la tortura, tenemos una institucionalidad de carabineros que no le da cuentas a la sociedad, ni de su presupuesto, ni de su gestión, ni de sus procedimientos, ni de ninguna cosa, que no es juzgada por los tribunales civiles, y tenemos una serie de limitancias, una de las policías más militarizadas del mundo, que La mayor aprobación hacen del mundo que también, sea... de hecho, Eso no es por lo cierto, mismo, eso no es sí. cierto. Por eso la encuesta lo tiene dice, una ¿no? aprobación Pero bastante se la- baja. Tiene una aprobación altísima. De hecho, la Pero- institución con más aprobación en Chile. La Sí, pero institución- eso no el- significa que comparativamente a nivel internacional tenga una aprobación. Junto con que los sea- bomberos son de Ahora, los más aprobados. aquí hay también mezclas de cosas, está la policía civil, está la policía militarizada, de los cuerpos especiales, hay un montón de cosas que analizar, con lo cual eso uno le puede dar una vuelta más allá. El punto es que en Chile tampoco ha existido justicia respecto a los crímenes que se cometieron en dictadura. Entonces se llenan la boca diciendo que hay criminales acá que saquean y que queman buses, etcétera, cuando no hay absolutamente ninguna palabra ni para plantear propuestas que vayan a solucionar el tema de la violencia desmedida de carabineros, que vayan a contener sus poderes ilimitados, que vayan a contener un poco las estrategias violentistas con las cuales responde el gobierno, porque seguramente están de acuerdo con la ley Hinspeter y con la ley de seguridad del Estado y con la ley de defensa del Estado, y no hay absolutamente ninguna palabra tampoco para condenar la impunidad que existe todavía en torno al contexto en el cual esa constitución se llevó a cabo. Yo me voy a ver con Felipe eso, mira. Ya. Primero Vamos con- la ley de seguridad del Estado se aplica Vamos con cuando Pablo, está, después cuando está amenazado el orden público y ha sido útil para destrabar situaciones como el intento de bloqueo de las calles por los microbuseros
que Lagos, digamos, aplicando la ley de seguridad del Estado pudo destrabar. Sí, pero ahora también de lo que eso implica con los mapuches. Sí, también. por supuesto, hay casos muy complejos, como el caso mapuche, donde efectivamente uno ve que empieza a haber problemas y que hay ciertas instituciones requieren una revisión y una revisión que la Constitución permite y que se puede dar en el Congreso perfectamente. Podría hablar también de los convenios de la OIT y cómo son violados por la militarización de la Araucanía. Como el caso de la justicia militar, que es uno de los grandes problemas que hay hoy día en estos casos. Y la ley antiterrorista, que también generó grandes problemas y que hoy día, digamos, también está en el foco de debate. Yo creo que todas esas discusiones son muy valiosas y es bueno darlas porque lo que necesitamos es transparencia en el actuar de Carabineros y por otro lado, y obviamente que haya el castigo debido cuando se cometan excesos que van más allá de las operaciones que están permitidas por la ley y por los reglamentos. Entonces, nosotros tenemos que de hecho, no conocemos, porque no está la discusión abierta respecto a los procedimientos de Carabineros. Eso es muy importante. No, yo algunos comentarios del mundo del derecho. Pero espérate, yo una cosa más que el tema de la violación a derechos humanos. En Chile hay personas procesadas por estas razones, son totalmente condenables y ahí hubo un abuso y una violencia que nadie puede hoy día justificar. Y nosotros, en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo y como son delitos que van contra justamente los derechos humanos, no prescriben y es bueno que las personas que tengan datos y que digamos tengan información la entreguen para que lleguen a la justicia y estas personas sean procesadas como corresponde, como lo han sido muchas de ellas. Bueno, yo algunos comentarios. El tema, yo creo que efectivamente Julio pone el énfasis en algo que a mí sí me parece interesante, que tiene que ver con cómo limitamos el abuso por parte de los agentes del Estado. A ver, en lo que respecta a la tortura, Chile tiene firmado todos los protocolos de tortura en el mundo, todos. Y el artículo 19 de la Constitución, en su numeral primero, establece en su inciso tercero, perdona la lata, que se prohíbe expresamente a nivel constitucional. Es una de las pocas constituciones que lo tiene, la tortura. Ya. Segundo, Carabineros. Pero obvio, po. Tiene que firmar los acuerdos internacionales. Porque efectivamente, Chile firma acuerdos internacionales de derechos humanos, de protección del medio ambiente, de una serie de cosas que no respeta. Y el caso más pragmático es lo que le decía Pablo, que no quiso referirse, el tema de la OIT, el caso del pueblo mapuche. Sí, pero mira, a ver, yo lo que te quiero transmitir es lo siguiente. Yo sé que no puede no gustarle los gallos del derecho somos a veces una lata porque decimos la ley está. Otra cosa que lo apliquen y tengamos esa discusión. Pero lo que te quiero transmitir, que a nivel de tortura, a nivel de los límites de Carabineros, hoy día los Carabineros están sujetos a la misma supervigilancia administrativa que cualquier funcionario, están sujetos al Código Procesal Penal como cualquier funcionario. De hecho, hoy día, si tú hablas, porque uno tiene que escuchar las dos posturas, con los altos mandos de Carabineros, ellos muchas veces se han quejado ante el Poder Judicial y ante el Ministerio de Justicia. ¿Por qué sientes? Pero espérate, que cuando ellos, por ejemplo, toman en detención por flagrancia a una persona que está robando, cualquier tipo de agresión física que exceda la agresión del delincuente, significa para él eventualmente ser dado de baja. Sumario interno. Entonces, yo creo que ¿no se acogen a la ley de transparencia? Pero vamos a ver, oye, momento. No conocemos los gases lacrimógenos, por ejemplo. Yo he ido a solicitar información sobre cuál es la composición de los gases lacrimógenos. Déjame terminar y después voy a eso. Yo te quiero transmitir que al final Carabineros obviamente tiene que estar sujeto a todos los estándares de transparencia como cualquier funcionario público. Porque eso no pasa. Bueno, pero si esa es la discusión es harto más sencilla que cambiar la institucionalidad constituyente. Entonces, si hemos bajado la institucionalidad constituyente a la ley de transparencia de Carabineros, créeme que traigamos un par de parlamentarios acá y que se sinceren ante las cámaras. Oye, las ideas, vamos a lo práctico, a la aplicación de las normativas, porque son las normativas que me parece, Julio, que la discusión constituyente no es real. Es un subterfugio retórico de ciertos sectores para tratar de evadir una discusión que quizás es mucho más simple. Si la discusión es cómo limitamos la facultad de Carabineros en el ejercicio del poder público coercitivo, perfecto. Y si hay ley de transparencia, perfecto. Esa es una educación que tenemos que dar. Cuidado, porque hay una tensión. Porque también existe legislación internacional que Carabineros no respeta. O sea, los gases lacrimógenos, los gases disuasivos son absolutamente prohibidos como armas de guerra. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio. Pablo, 10 segundos y cierro. Lo que pasa es que al final, si la discusión es esa, es harto más sencilla que la otra. Y a mí me parece que efectivamente hay que ser cuidadoso, porque cuando tú amarras de mano a Carabineros, porque claro, en el tema del movimiento estudiantil uno ve la violencia expresada de repente con civiles que se expresan, pero hay que tener cuidado porque Carabineros de Chile, cuando ve las manos maniatadas de una manera tal de que no puede ejercer el poder cuando en caso de robo, de homicidio, que es lo que a veces ocurre hoy día en Chile, también es complejo. Y cierro con el tema mapuche, y con eso se palabra a Nicolás. Yo creo que el tema mapuche es mucho más complejo que la militarización que nos hemos acostumbrado a ver. Yo creo que lo que más mal le hace, yo estuve en Maiquillahue con un lonco que tuve la oportunidad de conversar con él largamente, lo que más mal le hace a Chile es entender que nosotros tenemos que integrar al pueblo mapuche, y en realidad eso no es así. Nosotros lo que tenemos que ser capaz es de compartir ciertos espacios razonablemente con una cultura que merece el mismo respeto
que otras tantas culturas originarias en nuestro país. Mientras hablemos de integración va a ser imposible resolver el tema mapuche. Eso requiere cambio constitucional. No requiere Sí, ningún porque cambio plurinacional, quiero nación volver a plurinacional, constitucional. No, Mira, yo no es quiero hablar, necesario. quiero volver a un inicio. O sea, por mucho de lo que nosotros estemos hablando y lo que se vea en la televisión, etcétera, hay que estar de acuerdo que Chile, en sentido estricto, no es un país violento y que nosotros estamos viviendo la violencia en el sur. Es cierto, hay una violencia, si tú quieres, solapada y que se manifiesta y que vende mucho, ¿ya? Pero en sentido estricto, si uno analiza de manera holista, general, bueno, no es que sea un país en que esté, bueno, una guerra civil, ni mucho menos, ni en términos privados con delincuentes, ni tampoco en términos políticos con terroristas, ¿ya? Eso es una cosa, lo primero. Lo segundo que a mí, y eso yo pienso, por ejemplo, en el caso de la causa mapuche, todo esto, a propósito de eso, recuerdo cuando Pérez Lloma, ministro del Interior, pide asesoramiento a Estados Unidos y ellos le dicen, básicamente, estoy siendo una caricatura, pero para que lo entiendan, mira, ¿sabes qué? Allá en el sur tenía un par de cabros tirando piedra y nada más. O sea, aquí no hay organizaciones terroristas con financiamiento internacional, ni mucho menos, ¿ya? Ahora, yo también quería volver a la pregunta de inicio, que en el fondo que es el origen de la violencia. Si tú te fijáis con estas imágenes que se presentan sobre la movilización estudiantil, pero no solamente las estudiantiles, y en los saqueos, por ejemplo, que se da la semana pasada, y no solamente la semana pasada, tú te das cuenta que la U sale campeón y hay saqueo en Plaza Italia, ¿ya? O sea, primer punto, la violencia no es patrimonio del movimiento estudiantil, ¿ya? Primera cosa. Entonces habría que preguntarse, si no son los estudiantes los encapuchados, si no son los estudiantes los que están saqueando, es otro tipo de sujeto. ¿Qué sujeto es? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Cómo los encapuchados si son estudiantes en buena medida? No, lo que quiero decir... Muchos no son estudiantes. Yo conocí encapuchados estudiantes. Pero sí, pero dime una cosa, y puede que lo haya, ¿me entendés? Si yo no estoy negando el punto que no es patrimonio de los estudiantes. Pero dime una cosa, por ejemplo, encontramos esta misma violencia en los estadios. En situaciones de masa, si el problema es complicado, ¿cómo administrar la violencia de masa? No hablemos de cómo administrar la violencia de masa, hablemos de cuál es el origen de la violencia de masa, cuál es el contexto social en el cual esa violencia, entonces no dejaría que más de 3 personas esa es la discusión que hay que sostener. Y eso es lo que plantea hoy día ¿Por qué tú crees que en el estadio se produce eso? Porque la sensación de masa, es importante entender eso, la sensación de masa genera una sensación de anonimato. Y eso permite incurrir en exceso a las personas con la idea de que ellos no, de que no los van a ver, de que no son visibles. Ustedes se acuerdan del caso famoso de la señora que se robó una mesa. Que las masas tengan que pedir permiso para constituirse como tales. Las masas no tienen por qué ser prohibidas, sino que deben ser administradas correctamente para que esa violencia sea evitada y para que finalmente terminen esta reunión y se dispersen de manera pacífica. Que eso es lo que se hace administrando los estadios. Esa es la forma, pero ahí no está el origen de la violencia. El origen de la violencia, y hay mucha literatura de eso, me sorprende que pero te quiero llevar un tipo académico como tú lo soslayes, pero existe múltiple literatura que da cuenta de que la violencia está originada en las diferencias sociales. Sí, y ahí está. La tradición marxista entiende que como no la tradición marxista. Esta cuestión no me la achaqué a mí, ni ahora empecé a hablar de Rusia y los gobiernos totalitarios. Existe a nivel internacional una idea de que la exclusión social, de que la falta de democracia, que la falta de representatividad, que la ilegitimidad de la institucionalidad del Estado y que las diferencias sociales, por sobre todo, son el origen de la violencia pasiva o estructural de la sociedad. Está efectivamente comprobado que la marginalidad sí está asociada a ciertas formas de violencia y eso es obvio. Y en el discurso anti la violencia, ¿dónde está el solucionar el problema de la marginalidad si a través de las reformas que propone la derecha y a través de las leyes anti-violencia o anti-movilización de estadios o antiterroristas, lo que hace es absolutamente dejar de lado ese punto o seguir haciendo más de lo mismo con más consecuencias de segmentación, con más consecuencias de exclusión a través de la política de educación, de salud, de previsión, se han dado grandes avances de reforma tributaria en terminar con la marginalidad dentro del país y en el fondo estamos avanzando en acabar con la lo que pasó con la encuesta de la brecha. Y la brecha cada vez es mayor. Yo creo que efectivamente, yo no creo en las revoluciones, pero mientras los cambios no sean lo suficientemente potentes, cada vez le damos más tribuna a las revoluciones. Entonces yo creo que la centro derecha está al debe porque sus cambios se están fermentando la posibilidad de un discurso revolucionario que si fueran suficientemente buenas las propuestas, no lo fermentarían. Pausa y ya volvemos. Ya volvemos acá, Agenda Joven. A ver, yo quise tomar el tema de la violencia en los estadios y lo estoy poniendo aquí al medio de la mesa, ¿sabes? Porque me cuesta encontrarle la causa. Y bueno, por eso están ustedes que son más capos que yo,
no encuentro la causa, porque por ejemplo, ya, está la marcha estudiantil y por último una forma que tienen, pueden justificarla de 100 maneras aquel grupo encapuchado que se queda haciendo desórdenes. Pero no la entiendo, Pero mira, por ejemplo, en el estadio. Hazte una pregunta. ¿Cómo tú le pedís a un compadre que está marginado, que no tiene acceso a la educación, que está en una población donde hay droga, donde matan gente, donde existe una marginalidad pero total, que vea un banco y considere que eso es suyo o que eso él no debe romperlo porque eso es algo que él tiene que entender que le hace bien a la sociedad, que ve el alumbrado público y diga, pucha, sí, todos necesitamos ese alumbrado público en medio de la Alameda que queda a muchos kilómetros donde vive y que seguramente no es parte de su tránsito habitual? No hay sentimiento de pertenencia respecto de la institucionalidad, respecto de lo público, respecto de los espacios comunes. Porque existe marginalidad, porque existen diferencias sociales y porque existe explotación. O sea, ese mismo banco es el que tiene seguramente a su familia cagada, a su familia endeudada, ese mismo banco seguramente fue el que le confiscó la casa, el que le expropió la casa, el que tiene a su vieja en Dicón, el que lo tiene absolutamente bloqueado de las posibilidades de desarrollo que se mereciera en tanto ciudadano de este país. Y esa falta de contenido para el discurso de ciudadanía, para el discurso de orden público, para el discurso de institucionalidad, es lo que hace que la falta de pertenencia genere esta sensación de canalizar la rabia a través de la masividad y la masa. Pero mira, tú recién... Que hay un fenómeno más interesante porque efectivamente uno de los orígenes de la violencia, o sea, la violencia está vinculada con la marginalidad en ciertos casos. Pero hay personas que bajo las mismas condiciones actúan de manera distinta también. Porque aquí uno no puede universalizar, porque tampoco hay que estigmatizar a las personas que viven en condiciones de marginalidad. Claro, o sea, no todo pero la marginalidad sí genera violencia. Pero además vemos otros casos donde se da violencia extrema en personas perfectamente educadas, etcétera, etcétera. De hecho, el caso de Pitronelo es un buen ejemplo. Sí. O sea, estamos hablando de un cabro educado de Las Condes, educado con todos los privilegios que puedan uno querer y que está involucrado, digamos, en casos de violencia extrema. Entonces, y en los estadios pasa lo mismo. Si no crean que todos los que están destruyendo toda la salida de los estadios son pobres. Eso es totalmente falso y estigmatizante. Sí, por eso entrar a hilar fino en el origen de la violencia implica, yo creo, en cierta medida ver el tema de las masas y ver también que las causas de descontento, que las causas de la frustración son múltiples y no solamente el acceso a los modos de producción, como plantearía la tradición marxista, sino que tienen que ver con muchas cosas. Entonces, cabros con mala relación familiar, etcétera, etcétera. Pero tú la entendí la de los estadios, quiero irme a la del estadio por lo que te decía. Yo creo que en los estadios se da que yo quiero decir algo antes, que yo empatizo bastante con lo que dice Julio, y a mí me parece que aquí hay dos respuestas que a mí me parecen nefastas, y lo quiero decir así abiertamente. La indolencia, que yo la veo en el sector que yo represento muchas veces, una indolencia que viene en lentitud, en falta de sentido de urgencia, en falta de sentido de responsabilidad, exceso de series de Cuevana, exceso de ligas de fútbol, o sea, toda esa indolencia de un gallo que vive como si nada pasara. Y también encuentro nefasta la postura del cambio radicalizado. No, Cuevana nos lo cerraron con un juicio de HBO. Radicalizado extremo. ¿Te fijas? Dado que esto es así, el cambio tiene que ser radical. Yo creo que mientras la indolencia siga predominando, más tribuna se le da al cambio radical, y por eso algunos yo por lo menos me siento parte de una generación que se metió en política precisamente para intentar hacer un matiz intermedio a eso, que mientras no se haga me parece muy complejo. Ahora, lo de los estadios, yo creo que nosotros vivimos en una sociedad en donde el hombre narciso posmoderno, que solo se preocupa de sí mismo, que no tiene ni un sentido en la vida, encuentra, por ejemplo en el fútbol, un sentido. Entonces lo toma de una manera religiosa. O sea, hay gallos que, los barristas, yo he tenido la oportunidad de hablar, particularmente con Pancho Malo, tuve el gusto de conocerlo, para él el fútbol es una religión. Entonces cuando él ve a un adversario, es como Osama Bin Laden viendo las Twin Towers, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que una vida vacía desde el punto de vista más profundo, que es el sentido de la vida y la espiritualidad, empieza a llenarse con distintas expresiones, digamos, cotidianas, como puede ser el fútbol. Y me parece que obviamente cuando usted ve en el fútbol una religión, al hombre la otra barra lo ve como un adversario profundamente atacable de un modo violento. Entonces, yo te quisiera decir que a mí me parece que lo complicado no es el fútbol en concreto, sino que es como hemos ido hoy construyendo una sociedad en donde lo que predomina es la búsqueda del interés individual por sí solo, y por lo tanto en esas coordenadas de falta de sentido de comunidad, obviamente que la violencia tiene un caldo de cultivo mucho más fácil. Con la ley del más fuerte, por lo tanto hay que ejercer la fuerza. Claro. Pero en una sociedad donde todos nos matamos entre nosotros. Pablo, mira, tres cosas. Primero, la violencia en los estadios. Yo creo que la tesis, digamos, de Pablo es la correcta.
el tema de la masa y el anonimato. Ahora yo establecería una distinción con el tema de la marcha, insisto, ¿por qué? Me parece que la marcha no es masa, es un colectivo deliberante, público, que ejercita la razón pública, mientras que en el estadio sí vemos masa y no hay ningún interés ni razonamiento público detrás. ¿Por qué esto es interesante? Porque en el fondo, y es lo que comentaba detrás en la pausa, uno ve la marcha, no es un avance de gente destruyendo. Muy por el contrario, son consignas con argumentos políticos, pueden ser falacias o no, eso podemos discutirlo, pero marchan tranquilamente, se van y quedan un grupo de personas minoritarios destruyendo y haciendo desmán, etcétera. Entonces, yo creo que en el caso de las marchas, la tesis de masa igual anonimato igual violencia no aplica en este caso específico. ¿Por qué? Porque son sujetos muy particulares. Habría que preguntarse qué hay detrás de la capucha. El problema no es la capucha, viejo, porque en sentido estricto podría ser una máscara, podría ser el pañoleto, la pañoleta de Manuel Rodríguez, podría ser, bueno, en fin. El problema no es ese. El problema es que detrás de la máscara, detrás de la capucha, hay algo más, hay un sujeto muy heterogéneo, muy diverso y que nadie lo ha tratado. ¿Y cómo ese sujeto, cómo podríamos describir a ese sujeto de la puerta de la casa para adentro? Es que, por eso te digo, porque... Y que Salazar encuentra heroico. Mira, por ejemplo, Salazar lo que ve ahí es rabia. Hay una composición heterogénea en esos sectores. Yo creo que de los capuchas hay un sector que es lumpen proletario, como lo dijera Lenin en algún momento, que en el fondo es gente marginalizada, el sujeto del que hemos hablado, y no confundir ojo con la pobreza ni estigmatizar tampoco. Hay otro sector que es ultra, que en el fondo es gente que cree en la violencia como herramienta política, cosa que nosotros condenamos absolutamente, entonces no entramos en esa caricatura. Y hay otro sector que son cabros que no cachan y que van un poco por el experto de masa, que efectivamente es cierto, pero es un pelo de la cola de este fenómeno. Y por eso es que la represión policial es tan mala herramienta para abordar a esa gente. Porque primero, el lumpen se aborda con políticas sociales, de redistribución, de fin a la marginalización, de inclusión social del delito. La ultra se combate políticamente en las asambleas, y en ese momento la discusión del movimiento estudiantil es ahí legítima y soberana para resolver esas diferencias, y esos son los dos sectores más relevantes. Ahora, hay dos cositas que quiero agregar acá. Una interesante que tiene que ver con lo que decía anteriormente, la falta de legislación respecto del orden policial. Muchas veces con esto de la violencia en las marchas se elabora la tesis esta del montaje. Y uno no sabe si es cierta o no, y el punto a donde yo quiero llevar la discusión es justamente eso. Uno jamás va a poder demostrar si es cierta o no, porque no tenéis absolutamente ninguna forma de saber si eso está en los manuales del procedimiento de carabineros o no. Y en muchos países eso está dentro de las atribuciones que los carabineros se dan como política de seguridad del Estado. Por lo tanto, no se recogen a la ley de transparencia, ni responde frente a tribunales, ni es sujeto de sumario interno. Por lo tanto, si hoy día con Carabinero, el chip libre que tiene, está infiltrando gente para llamar a la violencia, el tema es que nosotros no lo podemos demostrar. Y no, pero tampoco se puede mostrar lo contrario, eso es como el capítulo de Rocco. Tampoco se puede mostrar lo contrario, pero el tema es que un poder del Estado, como un poder del Estado va a tener, siendo que un poder del Estado que responde a intereses de clase y que tiene como función la contención social frente a a cualquier ataque a la institucionalidad que se genere, legítimo o no, va a tener esa posibilidad de actuar pasando por encima de derechos humanos y de convenios internacionales. Y otra cosa que quiero decir respecto a los cambios radicales es que hay que también alejarse un poco de la caricatura que se hace con los cambios radicales, que generalmente es una caricatura que implica cambios radicales, Partido Comunista, violencia, desorden, caos, anarquía, etcétera. Y yo creo que eso no es real. Los países que levantaron durante mucho tiempo la tesis de la medida de lo posible, también están hoy día con una situación de conflictividad, de crisis económica y de insatisfacción social que es considerable. La concertación se fue a la cresta políticamente, un poco también por esta política en la medida de lo posible, por este querer ser el término medio entre los poderes fácticos y la lucha social, por esta transición pactada. Los estados de bienestar se están yendo a la cresta también, ideológica, políticamente, y la paz social que ellos daban, un poco también por esta política. Y yo creo que Chile necesita cambios radicales, pero no cambios radicales en el sentido negativo o caricaturesco, sino que tenemos que pasar, por ejemplo, en salud, de un sistema que está absolutamente enfocado a lo asistencial y a la atención de la patología, a un sistema preventivo. Y eso es un cambio radical, absolutamente radical, pero totalmente necesario. Tenemos que pasar en educación de un sistema que la concibe como un bien de mercado hacia una educación asegurada como derecho, donde sea una opción la educación de calidad por parte del Estado. Y eso implica grandes movilizaciones de recursos, eso implica reformas constitucionales para asegurar la libertad como derecho que sea exigible, porque la Constitución no asegura mecanismos que permitan, si no ve el Estado su derecho a la educación, asegurar que se pueda dar. Y eso necesita también cambios radicales respecto a la tributación y respecto al modelo económico. Diego Chalper. Sí, no, muy breve, porque entiendo que estamos llegando al final del programa. Yo me declaro contento, porque partimos el programa con asambleas constituyentes, con
legitimando la desobediencia civil, y terminamos discutiendo acerca de transparentar, hacer transparencia y limitaciones al ejercicio ciudadano de parte de Carabineros. Terminamos discutiendo acerca de cambios radicales que a mí se dan dentro de la institucionalidad, o sea, yo escuchando a Julio tender hacia la institucionalidad hacia afuera. Entonces yo me declaro contento, porque al final si la discusión va a ser cuáles son las reformas que hay que introducir en salud y en educación para que estemos al servicio de un mejor desarrollo humano, yo no tengo problema, pero eso no partimos del programa así. Entonces yo me declaro contento porque un buen regalo que le estamos dando en este 18 es que ciertos sectores del Partido Comunista efectivamente tienen ganas de trabajar dentro de la institucionalidad y no fuera. Que, o sea, yo creo que la institucionalidad en este país vale, pero me alegro de que también la política del Partido Comunista, y me parece muy potente, y me parece rompiendo los mitos y quedando como algo sensato que es. Pero no te eches para atrás, estamos también. Oye, no, pero yo sé que habíamos avanzado tanto, y yo creo que la Asamblea Constituyente, y con esto que ojalá se quede, por lo menos por mi parte, es delirante. O sea, yo lo quiero decir derechamente, porque al final de lo que se trata acá es pretender hacer creer a la ciudadanía que en la Constitución está el germen de todos los males, y la verdad es que está en la bajada que podemos ir haciendo con reformas concretas. Yo quiero que la gente tome nota de ese discurso respecto a las elecciones municipales, porque acá nos vamos a enfrentar quienes queremos cambios radicales, y hoy día nos vemos imposibilitados por esa estructura institucional que tenemos, del cristianismo, versus quienes defienden el statu quo y no están dispuestos a permitir que la sociedad sea soberana en términos también legislativos. Lo que pasa es que soberana no. Bueno, pero mira, no punta machete. Todo, aquí Julio ha defendido varias veces el leninismo, que es la forma política justamente como una minoría organizada militarmente puede tomar control de un Estado y de esa manera ejercer una política totalitaria. Pablo, es bueno el leninismo cuando tú militabas en la izquierda. El Estado de la Revolución. Pero, por suerte nunca militaste en el Partido Comunista. Menos mal, porque habría aprendido mal mucho. el Julio, lo entendí pésimo. Libro. Lo entendís pésimo. Julio, recomienda tu libro. Quiero recomendar. No. Ya quiero recomendar el qué hacer de Lenin. El qué hacer de Lenin. El qué hacer de Lenin. Yo quiero recomendar El chivo expiatorio de René Girard. Él es un antropólogo francés dedicado a estudiar el origen de la violencia y su vinculación con el mito, que es un tema muy importante. Entonces, este libro está en Script, así que bájenlo a internet. El chivo expiatorio. Y viva la libertad, digamos. No, muy breve. Yo recomiendo dos cosas. Primero, ojalá leamos poesía chilena. Yo creo que se ha ido perdiendo. Yo en lo personal soy muy fanático de Nicanor Parra, así que lean los artefactos, poesía, antipoesía, lo que quieran. Y lo otro, un libro que me parece muy potente, que es de Joaquín García Huidobro, columnista del Mercurio, que habla del socialismo liberal, que es esta mezcla entre socialistas y liberales que yo creo que es lo que hoy día predomina en la clase política fuertemente. Yo voy a recomendar un libro editado por el CAIP con RIL Editores, es de Luis Orotapia, que se llama Max Weber, La política de los políticos, y es bueno porque habla bien claramente, de manera fácil, sobre la violencia y la política, esa relación bien intrincada. A usted muchas gracias, le recomendamos quedarse en CNN Chile, información las 24 horas, programas como este, en fin, usted sabe que si quiere informarse, ahí vuelve a CNN Chile y ahí nos va a encontrar. Muchas gracias muchachos, muchas gracias a ustedes, por supuesto nos encontramos el próximo fin de semana. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.